Muy buenos días nuevamente, qué gusto. Aquí estamos nosotros para compartir, qué privilegio a todos que están oyendo, todos que están en casa o están en grupo. Me es un gran privilegio, me es un honor tremendo poder compartir con ustedes unas palabras de la palabra de Dios. Y hoy quiero orar para empezar. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te alabamos. Tú eres el todo, tú eres nuestra porción, tú eres nuestro Dios. Dios vivo, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, Dios de gloria. Oh Señor, te amamos en este día y te damos el lugar en nuestras vidas, nuestro corazón, para hablarnos y para bendecirnos, Señor, con tu palabra, con tu revelación, con tu bondad, con tu gloria. Te amamos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Pues en este día vamos a ver unas cosas más de la palabra de Dios. He estado compartiendo más bien como una serie y quisiera dar con un poco de resumen en estos momentos lo que hemos compartido o varias cosas que hemos hablado. Voy a empezar con uno que es nosotros, nuestra posición, lo que somos en Cristo. En Cristo es la clave. Nosotros estamos en el reino de Dios, estamos nosotros cuando pertenecemos a Dios, estamos en Él, estamos en Cristo, Cristo en nosotros, pero nosotros en Él. Estamos escondidos en Él, estamos nosotros, nuestra vida está en Él, todo lo que tenemos estamos en Él. Creo que es un principio, una revelación que necesitamos en la vida, porque Cristo vino para ser uno para con nosotros, para con el Padre. Él quiere unirse a nuestra vida y nosotros a Él, y Él es unido al Padre. Entonces nosotros tenemos nuestra posición, nuestra identidad, nuestro poder, nuestra autoridad, lo tenemos todo en Cristo. Fuera de Él no tenemos nada, pero en Cristo tenemos todo. Número 2, Cristo nos ha hecho vivos, nos ha vivificado. Antes nosotros estuvimos en nuestros pecados, estuvimos muertos, fuera de la bondad de Dios, fuera de la vida de Dios. Pero en Cristo nosotros ahora somos vivificados, resucitados, vivificados, es decir, nuestro espíritu, que antes estuvo muerto, ahora vive, porque Cristo vive en mí. Nos ha resucitado, nos ha vivificado. Sin Cristo no tenemos vida. Con Cristo nos ha inyectado, nos ha cambiado. Hay mucho más que decir sobre ese punto, pero que sepamos, que nosotros entendamos que sin Cristo nuestras mentes aún son entenebrecidas. Nuestra vida, no tenemos el Espíritu de Dios y estamos muertos en esta vida. Sí tenemos alma, sí nosotros caminamos, hacemos vida, hacemos la cosa de vida, pero no tenemos vida de Dios. Y sin Dios nosotros somos muertos. Así nos dice la palabra de Dios, somos muertos sin Él. Pero Cristo viene y nos vivifica, nos levanta. Dice el mismo Espíritu en Romanos 8:11, el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesucristo, Él vivificará a nuestros cuerpos mortales en Cristo. Somos vivos en Él. Número 3, quiero decirles, número 3.3, nosotros tenemos que activar el poder y la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora que pertenecemos al reino de Dios, ahora que somos vivos, nosotros tenemos que entender que en Dios nosotros actuemos conforme a la palabra de Dios. Porque el poder ya tenemos, la gracia ya tenemos, la autoridad para poder avanzar en lo bueno de Dios ya lo tenemos.
Es decir, nosotros empezamos a caminar entregándonos los miembros de nuestra vida. Yo empiezo a entregar mis ojos, empiezo a entregar mi fuerza, empiezo a entregar mi tiempo, mis miembros, todo lo que soy yo. Muchas veces nosotros no entendemos la importancia de entregarnos a las cosas de justicia. Es decir, nosotros en lugar de llenarnos los ojos con muchas cosas que no debemos de ver, debemos empezar a llenarnos los ojos, llenar la vista, por ejemplo, con la belleza de Dios en su naturaleza, lo que ha creado en el mundo. O llenar los ojos con ver la palabra de Dios, con ver lo que Dios quiere que veamos, ¿no? De otra manera, escuchar, o sea, muchas cosas, caminar, donde vamos a dar nuestro tiempo. Hay un dicho, yo estaba compartiendo con gente hace poco, hay un dicho que nosotros tenemos en México, ¿no? ¿Verdad? Que el que con lobos anda, aúlla, aprende, ¿sí? Y nosotros entendemos que a lo que demos nuestra vida, si nosotros somos jalados para hacer la maldad y hacer muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios, ahí nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros miembros, y estamos bajo la esclavitud del reino de las tinieblas. Pero ahora que Dios nos ha vivificado, porque en Él somos nuestra identidad, ahora podemos vivir para Él. Es decir, nosotros tenemos que tomar la decisión de andar en las cosas que Dios quiera de nuestra vida. Se lo doy como otro ejemplo. El venir a la congregación cuando tenemos alabanza, qué bonita alabanza que tenemos, ¿no? Qué tiempo precioso ante la presencia de Dios. Nos entregamos levantando las manos, nos entregamos parados de pie, nos entregamos a veces danzando delante de Dios, nos entregamos los miembros de nuestro cuerpo cantando con la voz las palabras que Dios en los cánticos para Dios. De esa manera nosotros estamos activando el poder de Dios en nuestra vida y fluye la unción de Dios, fluye la gracia de Dios para llevarnos a la perfección o a la madurez de la cual tú y yo necesitemos más y más en la vida, porque más que nos maduremos, menos nos caigamos. Más que nos maduremos, menos nos caigamos. Chécale en Santiago, primer capítulo, ahí dice, cuando nosotros estamos madurando a través de la paciencia, nosotros vamos llevando nuestra vida delante de Dios, llegamos al punto que ya no caigamos más. Primera de Pedro, el primer capítulo, también nos habla de lo mismo. Dios nos ha dado grandes promesas para que nosotros tomáramos de la vida divina, de la vida de Dios, que nosotros recibamos de la vida divina a través de sus promesas y añadimos a nuestras vidas, tiene una lista de cosas, añadimos paciencia, añadimos bondad, añadimos amor, añadimos fidelidad, todas las cosas, frutos del Espíritu, vamos añadiendo a nuestra vida poco a poco y dice al final, dice, y el que tiene esas cosas y prospera en ellas, el que tiene esas cosas y las tienen funcionando, las tienen andando en su vida, no caerá jamás. Yo no sé tú, pero yo quisiera vivir de tal forma que ya no caiga, que ya no tengo mis caídas, ¿verdad? Considera tu vida muerta al pecado, ya no tiene poder sobre ti porque tu vida ya no pertenece al pecado, ya no pertenece a la vida vieja, sino considera tu vida viva, vivificada para Dios. Son cosas que nosotros ya hemos hablado, pero más bien concretamente viendo ese punto. Qué importante es que nosotros vivamos de esa manera, que nosotros sigamos en las cosas que Dios nos ha puesto. Les doy otro ejemplo en la vida de lo que pasa es un ejemplo de segunda de Samuel y capítulo 11,
Segundo de Samuel, capítulo 11. Y hay unos versículos ahí acerca del rey David que nos dice de esta manera. Verso 1 al 3 dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Qué tremenda historia empieza a salir aquí acerca de David. Si vamos leyendo más adelante, nosotros vamos a tomar en cuenta que esto empieza la historia de una caída fuerte de la vida de David. David vio una mujer durante su estancia en Jerusalén y él codició a esa mujer, la quería y la tomó, y en eso el proceso se va empeorando cada día más, porque ella ya tiene bebé o va a tener bebé, es embarazada, y el esposo no está, y David hace el pecado aún peor, que mata al esposo a través de trucos que él comete como rey. Y bueno, su vida fue un desastre, ¿verdad? Pero aquí tenemos en esta historia algo muy importante. Dice, en la primavera, que era la época, o más bien, era tiempo que los reyes salían a la guerra. Qué interesante que ellos tenían una época o una temporada del año que si iban a tener guerra, y había mucha guerra, los reyes salían con sus ejércitos a la guerra. Pero en esta ocasión, esta primavera, David tomó la decisión de quedarse en Jerusalén. Se lo voy a decir de esta manera para no alargarlo mucho. David dejó su propósito en Dios. Dejó su llamado en Dios, dejó lo que él tenía que haber hecho con su vida. Él estaba fuera de la voluntad de Dios. Dice, David quedó en Jerusalén. Cuando él tenía que estar con el ejército, tenía que estar afuera en el campo de batalla, se quedó en Jerusalén. Abrió su vida. ¿Cuántas veces nosotros andamos en la vida y en lugar de estar en el lugar correcto, en lugar de estar haciendo lo que Dios quiere para nosotros, de seguirle? Yo no estoy hablando de dejar su trabajo, no estoy hablando de tener que viajar como misionero, estoy hablando de lo más cotidiano de la vida, cotidiano de la vida que nosotros podamos hacer. Lo de diario, nada más siguiendo a Dios en todo lo que hagamos en la vida, que el reino de Dios sigue siendo presente en todas las decisiones que tomemos, que seamos honestos, que seamos personas de integridad, que seamos personas trabajadoras, que seamos personas que amemos el uno al otro, etcétera, etcétera. Pero David dejó el propósito de Dios en ese momento y tomó el camino de su carne. Él tomó el camino, él tomó el momento diciendo, ya no quiero, yo no quiero salir, que ellos vayan, yo me quedo en casa. Y mientras se quedó en casa, fuera de los propósitos de Dios para su vida, él estaba cometiendo un error tras otro error que le costó mucho en su vida. Por eso tenemos el Salmo 51, si lo quiera leer, Salmo 51. Habla de este momento en la vida de David, cuando él llega delante de Dios. En Salmo 51 dice, Señor, por favor, no me quites tu Espíritu Santo, deja tu Espíritu aquí, no me lo quites. Él tenía miedo que había perdido la presencia de Dios en su vida, algo que tú y yo, jamás queramos perder, ¿verdad? Yo no quiero perder la presencia de Dios, la quiero siempre. Pero David estaba en ese peligro en ese momento de su vida.
porque Él no siguió los propósitos para su vida. Y es lo mismo en lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que tomar decisiones con nuestros miembros para seguir dando a Dios lo que tenemos que darle a Dios? Y Él nos protege mientras estemos en sus propósitos, sus caminos, en su justicia. Nos protege de maldad, nos protege de caídas, nos protege de una cantidad de cosas que nos pueda robar. ¿Sí? Siga al Señor. Se lo voy a dar otro ejemplo que a mí me ha ayudado mucho en la vida, y está en Malaquías capítulo, creo que está en Malaquías capítulo 3. Malaquías es el último libro o librito del Antiguo Testamento. Malaquías, antes de llegar a Mateo, Malaquías capítulo 3. Y habla aquí del dinero, se puede decir del dinero. Se usa mucho en cuanto a hablar del diezmo, de las ofrendas. Pero yo quiero enfocarme sobre una cosa más. Dice, verso 8, dice, ¿en qué sentido tenemos que volvernos más a Dios? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y dice, y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? La gente preguntando a Dios. Y Dios responde, dice, en los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Ahora, mucho principio ahí de cómo debemos nosotros cuidar nuestras finanzas. Son principios bíblicos acerca de cuidar nuestras finanzas, como es todo el reino de Dios. Mucha cosa que no entendemos es cómo en el reino de Dios hacemos lo opuesto a lo que el mundo nos enseña. Lo opuesto en este sentido es entregarnos, damos. Somos bondadosos con nuestras finanzas, nuestro dinero, a la iglesia, como el diezmo, un 10% de nuestra porción, ofrendas, más allá que el diezmo que nosotros podamos dar a Dios. Todo eso es importante que nosotros entendamos, pero no voy a hablarles de ello, sino el principio del dar es lo que está poniendo aquí. Y Dios da una promesa con cada cosa que Dios pida de nosotros. Él nos da una promesa que se junta a esa petición de parte de Dios. Entonces Dios dice en los diezmos, dice en verso 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y luego dice esta frase, y la frase la que quiero hablarles por unos momentos. Dice el Señor Todopoderoso, pruébenme en esto y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahora, este principio a mí me ha ayudado por unos minutos terminando este mensaje hoy. Quisiera compartirles sobre este principio. Nosotros, llegando a Dios, Dios en su palabra tiene muchas promesas para ti y para mí. Está repleta la Biblia con promesas de parte de Dios. Es decir, Dios nos está pidiendo algo, pero Dios nos promete mucho más de lo que Él pide de nosotros. Dios, en este caso, Él está diciendo a la gente, me han robado porque ustedes han usado su dinero en lugar de pagar los diezmos y las ofrendas para cuidar la casa de Dios, para cuidar el ministerio que Dios ha puesto a nuestro favor. Nosotros hemos robado, no le hemos dado. Quizás por necesidad, quizás por falta en otras áreas. Nosotros siempre pensamos, es más, damos
damos a esta cuenta que tenemos que pagar, vamos pagando esto. Yo en lo personal siempre doy mis diezmos primero a Dios antes de pagar cualquier otra cosa. Lo primero que aparto de mi vida es lo que Dios quiere, lo que doy a Dios. Y me ha bendecido Dios a través de 40, casi 50 años de seguirle desde los 16 años. Nunca me ha fallado la mesa, nunca me ha dejado en cuanto a muchas cosas en todo el mundo viajando. Dios ha tenido cuidado de mí y siempre me ha provisto lo que necesito. No digo abundancia siempre, pero lo justo, lo necesario. Nunca me ha desamparado Dios en ningún momento en mis finanzas y en mi vida. No soy rico, pero tampoco soy pobre. Y nosotros en Dios todos somos ricos. Ok. Entonces Dios pone esta promesa. Yo tomé esta promesa a mi pecho. Él dice, pruébame en esto. ¿Qué es esto? Primero, esto es en los diezmos y ofrendas, en este caso. Pruébame. ¿En qué sentido voy a probar a Dios? ¿Cómo probamos a Dios? Bueno, Dios nos dice algo, lo voy a probar, voy a obedecer lo que Él pide de mí, se lo voy a dar. Ok, Dios, aquí está mi diezmo, aquí está mi ofrenda, yo te estoy probando. Lo voy a pagar, lo voy a pagar, lo voy a pagar, lo voy a pagar. Y Dios, tú tienes que responder a mi obediencia. Tu promesa tiene que funcionar en este momento. Y como se lo dije antes, Dios me ha cuidado a través de todos los años. Y no tengo queja contra Dios porque Él es mi proveedor. Él es mi porción en todo momento de la vida. Pero este versículo va más allá. Porque Dios también habla, dice, yo voy a abrir los cielos. Voy a abrir, dice, las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Yo quiero decirles, amado, aunque no lo haya experimentado, Dios es verdadero y Dios cumplirá con esta promesa en nuestras vidas. No obstante, las condiciones en las cuales vivimos, se lo puedo hablar rápidamente en unos testimonios hace muchos años en Jalapa. Una señora vino conmigo y ella tenía tienda de zapatería, tenía tienda en una plaza ahí importante en Jalapa. Y ella estaba, pero apenas viviendo, porque no podía ni pagar para sus cosas y tenía solamente lo justo para comprar más zapatos, para llenar su tienda, para tener producto a poder vender. Pero Dios le habló a través de un mensaje quizás parecido a este, o a través de la palabra que ella le estaba buscando a él. Y Dios le habló y le dijo, llévate los diezmos, me has robado, y yo no te puedo bendecir hasta que me lleve los diezmos. Y ella llegó con un rollo, así un rollo de billetes, así de grueso. Y vino conmigo y me dice, Ricardo, te entrego esto. Y me dio el rollo y dije, ¿qué es esto? Me dice, Dios me ha dicho que yo tengo que pagar esto. Es mi diezmo que yo lo he mantenido, no lo he dado a Dios. Disculpe. Y Dios me ha dicho, yo tengo que dar esto. Y le digo, pero este es tu dinero, tu semilla para comprar más zapatos. Me dice ella, sí, pero yo tengo que dar esto. Dios me ha dicho. Y yo insistí que no me lo diera. Pero ella, a través de mucha persistencia, por fin me entregó el dinero, lo puse en la congregación a trabajar en las cosas de Dios y le tomé a su palabra. Dijo, ok, Dios te bendiga y vamos. Bueno, poco después de esto, para no hacerle muy larga la historia, al terminar un año, ella vino y me dijo esta historia. Me dijo, mira, desde que yo hice eso, no faltaba gente en mi tienda. Había muchas zapaterías en toda la plaza, pero toda la gente llegaba y compraba en mi tienda. Yo vacía la tienda de producto. Los otros
jefe y los otros del mercado que tenían zapaterías venían conmigo y me decían, ¿qué hiciste? ¿Por qué toda la gente va contigo y no viene con nosotros? Y él dijo, porque yo doy a Dios, porque yo obedezco a Dios. Y compartió su testimonio, compartió del Evangelio para con ellos. Bueno, se fue prosperando. ¿Hasta qué punto? Antes de ella, iba a México, era un viaje de 5 horas en camión, iba en camión a comprar producto, tener todas las cajas y llevarlas por autobús nuevamente, por ADO, por Estrella, lo que sea, y trajo nuevamente a Jalapa, con el peligro del camino, con el trabajo como mujer sola, con tanto producto, y fue muy difícil, muy difícil. Pero al poco tiempo Dios le prosperó de tal manera que compró una camioneta pagada en efectivo. Es más, iba a perder su casa. Y en lugar de perder su casa, al año pagó su casa. No sé si tenga que decir más. Dios le bendijo y él comprobó esta palabra. Vean si no abro las compuertas del cielo. Ahora, se lo voy a darle un poco más intensamente esta palabra y lo voy a decir de esta palabra. Lo voy a decir de esta manera, perdón. Dios dice con toda la Biblia, con toda promesa de la palabra de Dios, Dios te está diciendo, pruébame en esto. ¿Qué quiere decir? Pruébame en esto. Obedece esta palabra. Pon tu vida. Confía en mí. Voy contigo. Empieza a entregar tus miembros a cosas espirituales. Empieza a vivir una vida espiritual. Si no sabe cómo, pregunta a los líderes que están alrededor de ti. Empieza a leer la Biblia. Descubre lo que Dios pide. Él te va a decir. Te va a decir lo que haga en tu vida. Y Dios dice, pruébame en esto. Obedecemos por fe. Por fe. Nosotros caminamos y decimos, Señor, aquí estoy, lo voy a hacer. No sé cómo, no sé el resultado, pero te voy a obedecer. Voy a perdonar, es un ejemplo. Voy a perdonar, tú pides perdonar, voy a perdonar. Aunque me odien, aunque me pisoteen, yo voy a perdonar. Pruébame en esto, Dios dice, y voy a abrir las compuertas del cielo sobre ti hasta que sobreabunde. Entregamos perdón y nos va a sobreabundar perdón y amor. Y hay muchas otras cosas. Lo que voy diciendo es esto, y Dios me lo dijo hace mucho tiempo en mi vida. Ricardo, pruébame en toda mi palabra. Obedece lo que yo te pongo en mi palabra. Obedece aun cuando yo comparto con gente. Yo obedezco a Dios. Digo, pruébame en esto. Yo he hecho viajes, yo me acuerdo haciendo viajes. Yo hice viajes diciendo, Señor, no tengo ni dinero para vivir la próxima semana y voy a salir en un viaje misionero. Dios proveyó en mi vida, aún en este momento, porque yo comprobé que Dios cumple su palabra. Dios cumple. De su vida a Él. Entrégate a Él. Si no conoces a Cristo, entrega tu corazón a Él. Él es el mejor Dios. Él es bondadoso. Él es gentil. Él es amoroso. No vas a arrepentirte de la decisión de entregar tu corazón a Cristo el día de hoy. Yo te lo suplico. Entrégate a Él. Y comprueba que su palabra es verdad. Síguele, obedécele y verás como Dios abra las compuertas del cielo y derrame sobre ti y tu familia bondad, derrama restauración, derrama provisión, derrama etcétera, etcétera, etcétera. Amor, lo que tú quieras. Está en la palabra de Dios, la vamos a encontrar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en este momento. Yo pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que me esté escuchando. Señor, que esta palabra sea una palabra que entre, que llegue hasta el tuétano, llegue hasta cada fibra de su ser.
Señor, que le llenes a cada persona aún con las promesas de tu palabra. Señor, que les enseñes lo que pidas de ellos, Señor. Y Señor, te doy gracias porque tú vas a abrir las compuertas del cielo y vas a derramar bendición, 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 bendición sobre tu pueblo, en salud, en prosperidad, en bienestar, de muchas maneras, Padre, en el nombre de Jesús. Aún, Señor, las cosas que no son, serán, porque la gente, tu gente, estamos creyendo en ti. Y tú harás de la nada algo, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga fuertemente. Un abrazo, el amor de Dios. Les amo, les bendigo, oro por ustedes constantemente, por sus líderes, por todo lo que está pasando. Estamos con ustedes. Esperamos el día que nos veamos en persona, con abrazos y con todo lo demás, porque lo extrañamos y lo queremos mucho. Dios le bendiga. ¿Qué tal, iglesia? Qué gusto que nos acompañes, qué bueno que sigues conectado. Recuerda que cada reunión, de verdad, Dios está haciendo algo increíble. Quiero recordarte una cosa, y es que desde noviembre estamos teniendo reuniones presenciales y aquí en casa tenemos todas las medidas de seguridad, de higiene necesarias, y también las que han sido establecidas por las disposiciones oficiales. Entonces quiero invitarte a que, si nos estás viendo pero quieres estar aquí presencialmente, por favor, aquí arribita en los comentarios, en la descripción del video, tenemos un link. Entra ese link, registra tus datos. Solamente te vamos a pedir tu nombre, tu edad, si vienes con alguien, y un número de teléfono de contacto. Entonces llenas esos datos, envías el formulario y nosotros lo vamos a recibir inmediatamente y vamos a poder tener un registro para recibirte aquí el domingo en casa. Es necesario que por favor te pongas en contacto con nosotros si tienes alguna duda, y sigue acompañándonos. Todo este tiempo queremos darte las gracias por estar con nosotros, pero también quiero animarte a que ahí donde estás, si nos estás viendo en línea, puedas compartir esta transmisión en tus redes sociales. Recuerda también que estamos transmitiendo a través de YouTube. Entonces, si te pierdes algún mensaje, no te preocupes, porque puedes entrar a nuestra página Iglesia Somos Vida, y ahí vas a poder repetir la reunión las veces que tú quieras. También yo te invito a que le des like, que comentes lo que Dios está hablando a tu corazón. De verdad, les amamos y creemos en lo que Dios está haciendo en sus vidas. Con mucho cariño, con mucho respeto, te mando un abrazo y te digo, iglesia, sigamos avanzando. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.